Ahí sí, ¿cierto, Catalina? Ahora sí, profe. Listo, gracias. Muchas Sí, gracias. profe. Bien. ¿Cuántas personas tenemos en este momento conectadas ya, Catalina? Hay 12 conectadas. Ok, un minutico, por favor. Entonces, estamos haciendo acá la introducción, que hoy tenemos el agrado y el placer el beneficio para nosotros de compartir con el doctor Francisco José García Tartera, quien es doctor en educación, didáctica de sociedad de la información y conocimiento. Doctor, usted me disculpa aquí por su, vamos a tratar de optimizar un poco de su amplio palmarés. No me va a detener mucho en este tema. El doctor además es máster oficial en prevención de riesgos laborales, economía y psicosocial, riesgo psicosocial, máster de la Sociedad de Información del Conocimiento, experto en comercio electrónico, ingeniero técnico industrial en electricidad y electrónica, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, Intervención Temprana, Prevención, Detección e Intervención en Desarrollo de sus alteraciones. También maneja una línea de investigación en tecnología, optimización de procesos de publicación, tecnología aplicada temprana, didáctica de la sociedad de la información. Experto en programas educativos europeos, tiene varias innumerables publicaciones en revistas especializadas y ponencias en congresos en educación, tecnología y empresa. Más de 21 años de servicio trabajando en la industria como ingeniero en diferentes multinacionales como Alfa de otras empresas, en artes gráficas, informática, por contratación de servicios outsourcing. Y más de 30 años de experiencia como docente en colegios, en secundaria, que es para nosotros, y profesor universitario. Hoy hay profesor universitario asociado de varias universidades reconocidas en España, entre ellos la Universidad Complutense de Madrid, que nos acompaña. Entonces, sin más preámbulos, doctor, muchas gracias. Nos podríamos quedar aquí toda la mañana contando un poquito de su hoja de vida y quisiéramos compartir, aprender un poquito de esta experiencia que nos quiere contar sobre el uso de las tecnologías y el comercio electrónico en la formación empresarial, tan necesario en este momento de pandemia. Bienvenido, jóvenes, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Davy. Bueno, espero que se me escuche correctamente en fin, voy a tocar el tema que se me ha propuesto, que es el que les figura en pantalla, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el learning en la formación empresarial. Haré un breve repaso sobre lo que ha sido la evolución en los últimos 30 años, porque ya saben aquello de que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Quiero decir con ello que las empresas deben sacar experiencia y conclusiones de todo lo que ha sido el último pasado. ¿Por qué muchas empresas han desaparecido? ¿Por qué unas pocas han seguido adelante? Todo ello es vital que se tenga en cuenta para ver cuáles han sido las acciones adecuadas en cada momento, puesto que la sociedad pues, ha ido cambiando y especialmente en estos últimos 30 años. Bien, antes de entrar en materia, yo quiero hacerles eh, una breve descripción de lo que es como ven, la Universidad Complutense de Madrid. Tienen el escudo aquí a la derecha. Es la universidad presencial más grande o con más número de alumnos en España. Tenemos pues alrededor de unos 80.000 alumnos cada curso académico y bueno, pues precisamente en portada, esto es la página principal de la Universidad Complutense de Madrid, que es www.ucm.es y precisamente ahora se está promocionando la Escuela Complutense de Invierno. Esta es la portada que pueden ver, aunque esta imagen es cambiante y va mostrando la más rabiosa actualidad de la universidad. Bien, nosotros tenemos en la Universidad Complutense todo tipo de estudios, desde grado hasta máster, pasando por formación permanente, para llegar a los múltiples doctorados de todas estas especialidades que tienen en la columna de la izquierda. Como ven, bueno, pues es una universidad de las grandes donde se tocan pues, prácticamente todas las especialidades que se pueden encontrar en diferentes universidades. Y también tienen este apartado
de estudiantes visitantes, con el cual pues se da muchas facilidades tanto a estudiantes como profesores de otras universidades en otros países que quieren hacer estancias de formación o de investigación en nuestra universidad. Está todo preparado, hay colegios mayores diseminados por todo el campus, que es pues bastante grande. Y bueno, pues hay unos precios especiales para poder residir allí y estudiar e investigar. Así que están ustedes invitados a consultar las características que podrán encontrar en la página web. Simplemente por ubicarles, aquí tienen el mapa de España y ya saben ustedes que está dividido, como ven aquí en el margen izquierdo, en 17 comunidades autónomas, que son precisamente las que pueden ver aquí en los colores, además de las Islas Baleares y las Islas Canarias. Entonces, si hacen la cuenta, pues verán que les sale 17 comunidades autónomas. La Universidad Complutense de Madrid está en la Comunidad de Madrid, que coincide además con la capital de España. Es decir, Madrid es la capital, pero cuando decimos Comunidad de Madrid nos estamos refiriendo a este triángulo rojo que tenemos en el centro. Ahí es donde está la Universidad Complutense de Madrid. Una anécdota que, bueno, pues conocemos los españoles y, en fin, fuera de España ya no es tan conocido, es que tenemos también dos ciudades autónomas que pertenecen a España desde hace más de 500 años, desde que se formó lo que es la nación española, ya con los reyes católicos, que se unificó. Es decir, hablamos de hace 500 años. Entonces pueden ver aquí la ciudad de Ceuta y la ciudad de Melilla, que son ciudades españolas desde siempre, desde hace más de 500 años, desde hace muchísimo antes de que se formara Marruecos como nación, o Túnez, o cualquiera de las que están colindantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una curiosidad, pero que, bueno, efectivamente es así. Sí es cierto que, claro, pues en estas ciudades hay bastante población marroquí que cruza la frontera y quieren instalarse en Europa, porque tanto Ceuta como Melilla, pues es Europa, puesto que es España. Bien, y con esto doy por finalizada esta introducción de la Universidad Complutense de Madrid, a la que pertenezco, y me voy a centrar ya en lo que es la ponencia. Bien, a mí me gusta hacer un poco de historia previamente, por lo que decía al principio. Es importante no olvidar el pasado. Hay que ser conscientes de que en estos últimos 30 años la tecnología ha irrumpido de forma brutal en las sociedades y muchas empresas han desaparecido. Yo les voy a contar el caso de una empresa que tengo el gusto de conocerla muy bien porque estuve trabajando 21 años en ella. Y puesto que era una multinacional, es un ejemplo pues, muy válido para plantear qué es lo que ha ocurrido en la evolución de las empresas a la par de la tecnología. La tecnología ha sido muy positiva, pero también ha sido muy negativa. De hecho, en la empresa en la que yo estuve, he estado en varias, pero en la que me les voy a poner como referencia, pues esta empresa, como otras de fama mundial, no están, han desaparecido. Y sin embargo eran multinacionales con sede en muchos países del mundo entero y con miles y miles de trabajadores en todo el mundo y con unas facturaciones impresionantes de miles de millones. Y sin embargo, pues a fecha de hoy, pues no están. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues de todo ello vamos a hablar. La tecnología ha sido positiva para ellas en muchas cosas, negativa para otras. Pero todo esto al final representa evolución de la sociedad. Es decir, que estas empresas han desaparecido, pero sin embargo la sociedad ha avanzado muchísimo hasta el momento actual en el que nos hallamos. Este breve repaso que voy a hacer, pues claro, aquí estamos viendo poco menos que chatarra. Incluso muchos de ustedes pues ven este ordenador y dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Porque probablemente no han visto en su vida este sistema de almacenamiento que tenemos.
De hecho, hay algún vídeo por internet en el cual pues se les pregunta de forma un poco irónica a estudiantes de secundaria qué es esto y para qué podía servir. Perdón, se nos ha ido. A ver. No sé esto. ¿Para qué podían servir estos elementos de almacenaje? Estos son las disqueteras de 5,25 pulgadas con las que salió el primer ordenador que apareció, que vio la luz en el mercado, el primer ordenador personal. Es decir, este ordenador recibía el nombre de PCXT, el Personal Computer que desarrolló IBM. Aquí pueden ver el nombre de IBM en la etiqueta. Y bueno, pues este ordenador era algo muy básico, pero hace 30 años, cuando salió, 30 o 30, muy pocos, es decir, década de finales del 80 y primeros del 90, pues este ordenador era la bomba. Este ordenador representó ya una rotura de esquemas en muchísimas empresas. Bien, si 30 años atrás, y esto es ya uno de los puntos de inflexión de la ponencia, si este ordenador 30 años atrás era pues la bomba, ¿cómo trabajaban en las empresas? Este ordenador, ya lo ven, que el monitor es de fósforo verde. No había color, solamente había o bien color verde o bien color amarillo. Fósforo amarillo, fósforo verde. No había más. No había monitores en color de uso de gran público, de uso de empresas. Y este procesador que contenía este ordenador era un procesador de 8 bits. Es decir, era, bueno, pues no sé, cualquier móvil de los que llevan ustedes ahora, por malo que sea, le podía dar 100.000 vueltas en potencia a este ordenador. ¿Saben ustedes cuánto tenía de disco duro? Tenía 10 megas. Supongo que conocen ustedes perfectamente la nomenclatura. 10 megas, señores. Es decir, aquí se podía almacenar texto, solo texto, nada más que texto. ¿Cómo trabajaban entonces en las empresas 30 años atrás? ¿Cómo trabajaban en 1985, en 1990? Estos ordenadores pues apenas se estaban instalando en las empresas. Lo que tenían era un macroordenador y luego pues tenían terminales tontos, terminales que simplemente se conectaban y entonces les imprimían directamente en papel pues los datos que querían visualizar. Pero esto es lo que había. Una evolución al poco tiempo, ya en la década de los 90, a mediados, pues ya fue la incorporación del color. Entonces, aquí pueden ver que este monitor sí que ya está mostrando color, pero un color básico. A todas luces se ve aquí que, bueno, estamos trabajando con los colores básicos y bueno, sin pedirle ningún detalle, ¿no? Las resoluciones de esos monitores eran súper básicas. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un disco duro de 10 o 20 megas, que era lo que incorporaban estos ordenadores. Y los ratones, pues ya pueden ver que eran ratones de bola, que es probable que a lo mejor tampoco los hayan visto ustedes nunca, pero los primeros ratones que iban con este ordenador llevaban esta bola. Y claro, esto era mecánico. Y además la bola, al girar sobre la mesa, lo que iba es recogiendo todo el polvo, toda la porquería que pudiera haber en la mesa y entonces se atascaba y empezaba a fallar el ratón. Por eso la evolución lógica fue pues, a los actuales que tenemos, que son ópticos y que evidentemente pues, dan muchísima más precisión y además pues, no se suelen estropear. Ahora los ratones ya duran prácticamente toda la vida del ordenador. Antes estos ratones había que cambiarlos pues, cada año, porque cada año y limpiándolos a menudo. Bien, este era el panorama que teníamos 30 años atrás. No hace tanto, ¿verdad? Las empresas trabajaban muy a mano, trabajaban con los programas que había en la época. ¿Y qué programas había en la época? Pues unos programas muy básicos que les voy a comentar, pero ¿y qué era Internet? Pues miren, en Internet
teníamos en España, por poner un ejemplo concreto, a principios de los 90, nuestra compañía telefónica, que se llama así, Telefónica de España, creó un sistema denominado Infovía, que iba a 64K máximo. Piensen que ahora estamos hablando de velocidades de 300 megas. Un mega son 1000K. Pues piensen que hace 30 años eran 64K, ya era la excelencia. Y con esto estaban trabajando las empresas. Es decir, ya había una red, esta red Infovía ya existía, pues al mismo tiempo que Internet, pero Internet no se había estandarizado, Internet todavía fallaba muchísimo, y entonces, bueno, pues a nivel local en muchos países se instalaron sus propias redes. ¿Cómo se comunicaban las empresas entonces? Pues o bien con estas redes, que esto significaba estar en la cresta de la ola, o bien de forma manual. Piensen, piensen entonces un poco que hace 30 años el boca a boca, el tú a tú, pues era lo que predominaba. Los teléfonos móviles, bueno, los tenía el director de la empresa y su secretaria para localizarle. No tenía teléfonos móviles nadie más. Pues la empresa funcionaba en función de todo esto, de todos estos detalles. ¿eh? Es decir, que era todo muy manual, era todo, pues decir, hay que visitar a este cliente, pues le llamo por teléfono para anunciarle la visita y me voy para allá, hablo con el cliente, trato de venderle mi producto y le voy a visitar las veces que hagan falta. Bien, y los pedidos se recogían a mano, por supuesto. ¿Vale? Un formulario de papel y ahí se apuntaba y se firmaba y aquello hacía ya las veces de contrato de compra-venta a falta de perfeccionar un contrato más oficial posteriormente. Pero todo esto se hacía a mano y este comercial llegaba a la empresa y le entregaba ese formulario relleno y firmado por el cliente y entonces eso pues simplemente pues se almacenaba en fichas manuales, un cajón con todos los papeles dedicado a cada cliente y ahí estaban los documentos. ACFA, de la empresa que les voy a hablar ahora, ACFA Gebaert, la conocerán ustedes probablemente por el tema de las fotos, ¿no? ACFA pues se inició en aquellos tiempos como una empresa dedicada a la fotografía, a las máquinas de hacer fotos, máquinas convencionales, las de carrete de toda la vida. Y eso es lo que más fama le dio. Sin embargo, donde tenía un hueco de mercado mucho más poderoso que el de fotografía, que era el que le daba la publicidad, pero donde realmente ACFA tenía la mayor facturación era en las artes gráficas y en medicina. Es decir, todo lo que representaba especialmente vender película, película convencional, o bien para radiografías, o bien la película que se utilizaba en las fotomecánicas y en las imprentas para crear los fotolitos con los cuales se hacían las planchas que luego iban a las máquinas rotativas o a las máquinas de impresión para hacer grandes tiradas. Bien, esto les entraré un poquito más en detalle a continuación. Ahora estamos todavía en el tema de las comunicaciones, porque esto es importantísimo para entender dónde estamos ahora y por qué ahora las cosas funcionan así y antes funcionaban de otra manera. Y por qué tantas empresas se han quedado en el camino. Porque no supieron ver, no supieron leer cuál era la evolución social y al final se convirtieron en dinosaurios. Y como tales, se extinguieron. Estamos hablando de las comunicaciones. Piensen que antes, como decía hace unos minutos, todo iba a mano, todo iba de voz. En el momento en que las comunicaciones se perfeccionaron, esto que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, una videoconferencia con la cual pues, nos estamos comunicando desde España con Colombia y lo estamos haciendo en tiempo real, casi casi, como si estuviéramos todos juntos en una sala, escuchándonos perfectamente y viéndonos perfectamente. Esto hace 30 años, esto solamente existía a nivel militar. Hace 30 años se empezaban a hacer las primeras pruebas
a nivel de sociedad, a nivel de empresas, a nivel pues, de grupos de investigación, de esto que ahora pues, encontramos tan normal y que nos soluciona la vida por la pandemia que estamos padeciendo. Pero hace 30 años esto no existía. Agfa fue una de las empresas punteras en introducir esto. Les hablaré a continuación de ello. Pero vuelvo otra vez al tema de las comunicaciones. 64K. Esta era la velocidad máxima en condiciones óptimas con las cuales se comunicaba entre los ordenadores. Y todo ello a través de un módem. Es decir, la línea era la línea de cobre. No había otra cosa. Líneas de cobre que enlazaban a los teléfonos de las empresas y entonces sobre ella con un módem, es decir, un dispositivo que lo que hacía era convertir la información a formato digital y entonces en el otro extremo de la línea había otro módem que la decodificaba y la convertía otra vez pues a formato analógico, que es el audio y que, bueno, puede ser también el vídeo, aunque 30 años atrás pues el vídeo estaba pues bastante limitado, pero también se utilizaba vídeo en las comunicaciones. Quiero decir que las estructuras de las empresas estaban amoldadas a todo ello. Se necesitaba mucha gente porque había que visitar a los clientes directamente, las cosas se tenían que hacer a mano y entonces los departamentos administrativos necesitaban mucha gente. Los departamentos de cobros, que esto es un factor que mucha gente que no ha tenido una experiencia laboral en la empresa privada desconoce, pero claro, esto es un lema muy básico. Para que la empresa funcione, tiene que tener producto, es decir, hay que fabricarlo. Pero si lo que se fabrica no se vende, la empresa se hunde en 2 días. Por lo tanto, tan importante es la fabricación como la venta. Pero claro, si lo que se vende no se cobra, pues la empresa también se hunde. Por lo tanto, tan importante es la fabricación como la venta, como la gestión de cobros. Porque las empresas no cobran al contado normalmente, sino que las empresas dan unas facilidades de pago a sus clientes. Entonces, bueno, pues a un cliente bueno dice, bueno, pues me paga usted a 30 días, me firma aquí la factura, que es el compromiso conforme usted pues, recibe esta mercancía y me pagará en 30 días. Pero claro, si a los 30 días no me paga y se me juntan unos cuantos clientes de este tipo, me voy a la ruina. Por lo tanto, es que, claro, en una empresa todo es importante. Y la gestión de cobro en aquella época era pues tan algo pues tan neurálgico como podía ser la propia venta y como podía ser la propia fabricación. Y por lo tanto en el departamento de cobros también había mucha gente que se dedicaba también a ir pues cliente por cliente a visitarlo y la negociación pues se hacía de esta forma, ¿no? De viva voz y presencialmente hasta que se conseguía pues bueno, aplazar la deuda en unas condiciones que aceptaban ambas partes o pues cualquier otra negociación que condujera pues, a una solución de esta situación. Entonces, bien, hay que pensar sobre todo esto. La estructura de la empresa era la que era debido a esto. Debido a estos ordenadores, en la década de los 80 apareció el PC XT de IBM, del que ya les he hablado. En los 90 apareció el PC-AT, que tenía un microprocesador, un 286, que ya trabajaba a 16 bits, el doble que el 8086 o 8088, que eran 8 bits del primer ordenador que sacó IBM. Y bueno, pues a finales de los 90, es cuando se empezó a instalar los primeros ADSL, hablo siempre de España en este caso, que se instalaban sobre el cable de cobre, sobre la telefonía normal, el cable de cobre, se metían estos ADSL que llegaban a los 256K. Claro, si comparamos los 64 de antes con los 256 del ADSL, dices, bueno, esto fue ya un lujo. Estamos hablando de primeros del 2000, año 2000, año 2001. Y además, como era algo tan innovador,
pues nos encontrábamos con que pues incluso los técnicos que venían a instalarlo pues tenían problemas y no sabían muy bien. Estamos hablando de hace 20 años. Hace 20 años empezaron a instalar los ADSL de una forma ya masiva y, claro, ahí ya vino un aumento de velocidad, es decir, de comunicaciones, y las empresas empezaron a adaptarse a ese nuevo entorno de comunicaciones, que ya decías, hombre, claro, es que ahora ya pues el correo electrónico es fiable, ahora puede enviar archivos, puede enviar imágenes, puede enviar toda una serie de cosas, pero antes con los 64K hasta los 64K, pues era francamente difícil y además solamente dominaban esa tecnología gente realmente experta, porque para conectar un módem pues había que saber pues temas de comandos y sobre todo saberse relacionar con el sistema operativo que en aquella época en los ordenadores MADE in IBM y los PCs compatibles, pues era el MS2, que tampoco sé si ustedes habrán oído hablar del MS2, pero el MS2, el LMS sería de Microsoft, el 2 sería de Operative System, de lo que es el propio sistema operativo, que es el que nos permite el arranque del ordenador y luego pues el control de todas las funciones. El 2 era un sistema operativo basado en texto únicamente. Y además, pues tenía pues una serie de problemas. También tenía una serie de ventajas, pero sobre todo tenía una serie de problemas fundamentalmente basados en la inestabilidad. Era un sistema inestable por naturaleza y entonces, bueno, había que, como les pongo aquí, había que reiniciarlo cada 2 por 3. Lo mismo que los primeros Windows que salieron de Microsoft y que iban sobre 2. Es decir, el entorno gráfico de Windows se instalaba sobre el sistema operativo MS2. Si el MS2 era inestable, pues el Windows también. Por lo tanto, pues cada 2 por 3 había que estar reiniciando el ordenador porque se bloqueaba. Y, claro, algo muy importante que les pongo aquí, ¿y los Macintosh de Apple qué? Estamos hablando de la génesis de la época moderna, de las comunicaciones. Entonces, bueno, al igual que he puesto unos modelos de PC XT, los primeros modelos de ordenador personal, aquí tienen los primeros modelos de Apple Macintosh. Estos serán los primeros modelos. Bueno, no son tan diferentes del PC de IBM, ¿verdad? Aquí tienen una disquetera, esto sería una disquetera de 3,5. El PCXT salió con una disquetera de 5 pulgadas y cuarto. Era un disco flexible de 360K de capacidad. Es decir, nada, ni siquiera un guiño se podía almacenar ahí. Estos ya eran de 1,44 megas. Entonces, bueno, eran, pues, en fin, pues 4 o 5 veces más de almacenamiento. Pero ven que la disquetera está aquí conectada externamente a lo que es la CPU, ¿vale? A lo que es el ordenador propiamente dicho. Y aquí les aparece el ratón. Bien, la versión de los Macintosh de aquella época, puesto que se basaba en un sistema operativo propio de Apple y además pues metían ya un entorno gráfico, el procesador era de otra línea, eh, pues estos ordenadores resultaron bastante más estables que el PC. Pero aquí tenemos pues una evolución de los Macintosh y bueno, pues básicamente son lo mismo y pueden ver también que los monitores también eran blanco y negro o fósforo verde o fósforo amarillo. Esto era lo que teníamos hace 30 años, no había más. Entonces, por hacer un resumen, pues vemos que en los Apple Macintosh tenían una red de conexión entre ordenadores propia de Apple que recibía el nombre de red Apple Talk. Esta red iba con cable coaxial y tenía una velocidad máxima físicamente limitada, es decir, que a través del cable coaxial y el sistema de red de Apple no podían pasar de 10 megas de velocidad de audios, 10 megabits por segundo.
Claro, esto es ridículo. Esto hoy en día, pues 10 megas es nada. Y además, los ordenadores debían conectarse en un anillo, es decir, que de uno iba al otro, del otro iba al siguiente, del siguiente iba al siguiente, y así se cerraba el anillo. Es decir, un poco como si fuera una conexión en serie. Ya diciendo esto, ya se ve que es una conexión, una red que no podía ir a ningún sitio, como así fue. Entonces, aquí he cometido un error. Esto no. Un segundo, jóvenes, por favor, que parece que el profesor está con problemas de conexión. La red prácticamente que tenemos nosotros. Esta red iba con cable de par trenzado, con un conector RJ45, que era muchísimo más estándar que no lo del cable coaxial de los Macintosh, y con esto ya se llegaban a velocidades de 100 megas hasta los gigas que tenemos actualmente. Es decir, que esta red de PC, de los personal computer, sí que era una red que respondía a las necesidades de crecimiento que iban a tener las empresas a la hora de comunicarse. Y estos ordenadores iban conectados todos al servidor. Todos y cada uno de ellos iban conectados al servidor. Mientras que aquí, pues iban en serie, de uno iba al otro, del otro al siguiente, aquí iban todos al servidor. Por lo tanto, este tipo de red era bastante más rápido, ¿no? Bien, eh, los Mac en aquella época arrasaron en autoedición porque esa mayor estabilidad y rapidez en el tratamiento de imagen pues hizo que se fueran posicionando en fotomecánicas, por ejemplo, en las imprentas, pues claro, para el tratamiento de imagen que antes se hacía a mano. Esto es una cosa que también tengo que decir. En las artes gráficas, básicamente las empresas eran, por un lado, los grandes proveedores, como podía ser Agfa, o como podía ser Kodak, o como podía ser Fuji, japonesa. Y luego pues estaban todas las empresas específicas de las artes gráficas, como puede ser pues fotomecánicas, imprentas, estudios de publicidad, todo ello conformaba pues esa amalgama de empresas dedicadas a la producción de artes gráficas, ¿no? Todo lo que son folletos, todo lo que eran pues campañas impresas de publicidad, libros, revistas, todo esto es el mundo de las artes gráficas. Bien, los PCs, como he explicado, arrasaron en lo que era administración de la red. Los Apple no podían, su red era limitada y no se podía trabajar con ellos, mientras que los PC, en lo que era la red, el envío de información eran muchísimo más ágiles que los Mac. Por lo tanto, en el momento en que Internet se empezó a estandarizar, pues se creó este protocolo TCP/IP, ¿vale? IP de Internet Protocol, y entonces, pues lo que apareció es una combinación de Macintosh con PCs, de manera que los Macintosh se encargaban de editar y trabajar las imágenes, y luego todo ello se enviaba a través de un PC. Es decir, las empresas pasaron en la década de los 90 de no tener prácticamente ordenadores, solamente en contabilidad tenían unos ordenadores para poder sacar extractos impresos con máquinas que llevaban pues el papel con agujeros y iban sacando pues extractos absolutamente desagradables, solo de texto, con cuentas y poco más. Y a partir de la década de los 90, bien incluso entrados ya en la década del 2000, pues empezaron a sustituir muchos núcleos de los diferentes departamentos por ordenadores que ya comunicaban y enviaban la información. Piensen ustedes la estructura de las empresas en la década de los 80 y los 90 con la estructura de las empresas ya en la década del 2000. Claro, con todo lo que les he contado, es evidente que muchas empresas se encontraron sobrecargadas de personal, porque antes las cosas se hacían a mano y de pronto se mete un ordenador y ese ordenador pues hace lo que estaban haciendo 10 personas. En el caso de las artes gráficas, que es el caso concreto,
al que yo les voy a hacer referencia, nos encontramos con que antes existían múltiples puestos de trabajo dedicados para la elaboración de los fotolitos. Piensen ustedes que habían máquinas específicas para crear el fotolito, luego había puestos de trabajo para retocar el fotolito y darle la densidad adecuada, la densidad de negro, porque luego ese fotolito, es decir, la película negra con la imagen latente que nosotros queríamos imprimir, posteriormente la juntábamos con la plancha y con una fuente de luz, puesto que hablamos de materiales fotosensibles, tanto la plancha como el fotolito, pues al final nos quedaba una plancha de aluminio con la imagen endurecida por el efecto de la luz, una vez procesada la plancha, y luego esa plancha ya se pasaba a la máquina de impresión o a la rotativa, en el caso de los periódicos, y de ahí se hacían tiradas de 50.000, de 100.000, de 200.000, como en el caso de las rotativas para los periódicos. Todo esto se fue al garete a raíz de los Mac y de los PCs. Pero se fue al garete, miren, empresas de 5.000 trabajadores tuvieron que cerrar porque de la noche a la mañana no podían competir. No supieron ver el alcance de lo que iba a representar la mejora de las comunicaciones. Y de pronto pues encontraron que tenían que pagar unos salarios los mismos, pero de miles de personas, y sin embargo en los productos tenían que meter unas rebajas de precio tremendas porque habían 40.000 empresas que podían ofrecer aquello que hacían ellos mucho más barato. Debido a esto, a las comunicaciones. Las comunicaciones fueron esenciales en este cambio y vuelvo a decir que no hace tanto. Estamos hablando de 20 años, 30 en el origen de las cosas y 20 a partir de la década del 2000 cuando se producen todos estos cambios. Bien, el caso práctico de Agfa Gebaer, Agfa la de las fotos. Bien, yo les cuento, además lo viví en primera persona, toda esta intensa etapa que, bueno, yo pues tengo en mi memoria además como maravillosa. Yo pues era responsable desde Madrid de una facturación de más de 500 millones de pesetas. Aquello pues era una cifra ya bastante grande, anual, claro. Y vi pues cómo estos cambios que estoy relatando se fueron produciendo paulatinamente. Y además, bueno, pues las personas que estábamos muy metidos en la tecnología, en la evolución social, en la evolución empresarial, pues estábamos viendo que se nos estaba agotando el mercado, que no podíamos seguir así, que había que hacer pues una serie de resoluciones y reorganizar la empresa de otra forma. Teníamos que cambiar la estructura. Sin embargo, bueno, el final lo van a ver ustedes en las próximas diapositivas. El caso es que, miren, en aquella época se estaba trabajando con editores de textos como WordPerfect. Si ustedes se toman la molestia de buscar pues, por internet, pueden mirar en la propia y famosa enciclopedia y ponen WordPerfect las primeras versiones, estas versiones trabajaban bajo DOS, porque si bien, como les he contado, a nivel de fotomecánicas, a nivel de tratamiento de imágenes se impusieron los Macintosh, a nivel de texto la gente trabajaba con PC porque eran bastante más rápidos. Un detalle también muy importante, y es que en la década del 90 es cuando se empieza a fundir texto e imagen. Anteriormente, es decir, finales de la década de los 80 y primeros de la década del 90, los textos iban por un lado y las imágenes iban por otro. Un ordenador no era capaz de meter texto e imagen tal como hacen ustedes ahora en Word o en cualquier otro de los programas modernos. No, no, no. Antes eso no se podía hacer, de tal forma que WordPerfect, que era el editor de textos más estandarizado conocido en todo el mundo, era solamente texto, solamente nos servía para escribir, no admitía imágenes. Entonces, bueno, además trabajando bajo DOS,
pues había que apretar varias teclas a la vez para conseguir determinados efectos o determinadas características del texto. Es decir, a mí siempre me pareció pues un editor de muy poco de mi agrado. Yo siempre fui un partidario de Windows, incluso en las primeras épocas cuando ese Windows trabajaba bajo DOS. Pero es que una de las ventajas que tenía ese Windows, y estoy hablando de versiones de Windows de las primeras, estoy hablando de versiones de Windows que funcionaban bajo DOS hasta la Windows 3.0 inclusive, y pues que por lo tanto eran muy inestables. Pero sin embargo Windows desde la primera versión 1.0 sí que permitía el fundir texto e imagen al mismo tiempo en los primeros esbozos del Word de Microsoft, del Word 1.0. Es decir, cuando ustedes ven que estamos trabajando con Office, estamos en la versión 19, creo ya. La 16 es una de las más estandarizadas y tal. Bueno, pues que sepan ustedes que hubo un Office 1.0 que estaba compuesto por un Word 1.0, por un Excel 1.0, etcétera. Yo tengo uno de los Word originales 1.0, porque yo empecé a trabajar con Microsoft desde que se instaló en España prácticamente. Y ojo, era bastante bueno. Y sobre todo, ya permitía esa integración de texto e imagen. O sea que por un lado tenemos que los Macintosh de Apple en el terreno de la imagen eran plenipotenciarios, superaban a los PCs en gran medida. Pero en el tema de la comunicación y del texto, los PCs superaban. De manera que al final pues se hizo una combinación entre los Macintosh para tratar las imágenes y el PC para recoger toda esa información y enviarla al PC donde estaban las rotativas o las grandes máquinas de impresión. Ese PC recogía la información y ya la transformaba pues, a los dispositivos específicos para mandar a imprimir o para hacer la plancha. ¿Vale? Esto era la situación que había, repito una vez más, no hace tanto. ¿Vale? Bien. La evolución de las comunicaciones fue lo que llevó al traste a muchas empresas y lo que potenció a otras. Y esto trasladado a toda la sociedad. Pero claro, las comunicaciones trajeron también otro efecto muy importante y este efecto es el hágaselo usted mismo. ¿Vale? Antes, en las artes gráficas, década de los 80, década de los 90 y anteriores, la calidad de la impresión era una calidad muy alta. Era caro conseguir una impresión de cualquier cosa porque se hacía todo en un proceso muy manual y de muy alta calidad. ¿Qué es lo que ocurrió con las comunicaciones? Al darle la oportunidad a cualquier persona que tuviera un ordenador de crearse su propio documento con texto e imagen y además imprimirlo, pues yo para qué lo voy a llevar a una imprenta, ya me lo hago yo. Entonces muchas empresas empezaron ya a mandarse información directamente sin pasar por la imprenta. Y esto al final, ¿qué ocurrió? Pues que dio al traste con las empresas puras de artes gráficas, dio al traste. Fotomecánicas no queda ninguna. Las fotomecánicas facturaban millones y millones. No queda ninguna. ACFA hemos sido pues en España pues líder proveedor de fotomecánicas y de periódicos y nosotros vendíamos maquinaria muy cara. No sé, cualquier máquina reveladora pues de los fotolitos, ¿no? O de las planchas, pues estamos hablando de 50 millones en aquel tiempo de pesetas en adelante, 50, 100 millones de pesetas. Es decir, que cuando nosotros llegábamos a una fotomecánica, metíamos ahí unos presupuestos de 100 y pico millones para dejarles aquello funcionando en todo lo que era la parte de preimpresión. Y vivíamos de eso, pero sin embargo, el producto estrella que teníamos no eran las máquinas, era el consumible, era la película. En los periódicos, grandes periódicos como El País, como el ABC, como El Mundo,
son periódicos muy asentados, tradicionales en España, pues en grandes pedidos llegábamos a regalarles todas las máquinas, es decir, 100, 150 millones, se los regalábamos si nos firmaban un contrato de compromiso de compra del consumible durante 10 años. Y les regalábamos todas las máquinas. Imagínense qué beneficio tendría ACZA para regalar 150 millones. Beneficios enormes. Lo mismo que Kodak, lo mismo que Fuji, lo mismo que todas las que se dedicaban a esto. Porque ACZA era una empresa química, no electrónica, era una empresa química. Sin embargo, teníamos una división dedicada a artes gráficas donde pues vendíamos mucha maquinaria. En la división de medical ocurría lo mismo, vendíamos mucha maquinaria para el tema de las radiografías en los hospitales, etcétera. Pero realmente lo que nos interesaba era el consumible, era la radiografía. Ahí es donde nosotros teníamos realmente el mayor beneficio. Un beneficio, pues miren, pues desde la Primera Guerra Mundial el poliéster ya estaba inventado y el halogenuro de plata, que es la emulsión fundamental que impregnaba los fotolitos, pues también estaba inventado. Bien, pues desde primeros del siglo XX y desde la Primera Guerra Mundial no ha habido evolución en eso. Se han hecho pues algunas mejoras en estos consumibles, ¿no? Pero los procesos de fabricación no se han alterado. Es decir, que todo el gasto de investigación y de inversión está hecho en las fábricas de ACFA, de Kodak, de tal, desde primeros del siglo XX. No ha habido más inversión. Por lo tanto, pues miren, ¿qué vale un trozo de plástico, un trozo de poliéster? Pues eso, pues nada, actualmente pues a lo mejor costaría 0,2 céntimos de euro, ¿no? Bueno, pues a eso se le metía una emulsión, como digo, fundamentalmente pues halógeno de plata, que claro, comprado al por mayor, la plata pues ha tenido momentos en los cuales era bastante cara, pero bueno, quitados de esos momentos, la plata está en un valor pues muy bajo, ¿no? ¿Qué beneficio tenían estas empresas en el consumible? Brutal, sencillamente brutal, ¿vale? Pero claro, al entrar en la etapa del hágaselo usted mismo, ¿qué ocurre? Pues de que se empezaron a reducir los consumos y claro, no se puede comparar el resultado de algo que nos imprimimos nosotros con nuestra impresora de chorro de tinta con la calidad de impresión que se hacía en aquella época. No tiene nada que ver. Pero el mercado tragó, es decir, nosotros, el usuario, tragó, es decir, prefirió trabajar o conseguir algo mucho más barato y más rápido, aunque fuera a costa de la calidad. Y en esto estuvimos todos de acuerdo, incluso sin hablarlo, pero estuvimos de acuerdo en todo el mundo. De hecho, se impuso en todo el mundo. Las fotomecánicas desaparecieron completamente y pasaron a ser imprentas rápidas. Imprentas de las que tú llegas y dices, oiga, ¿cuánto me cuesta hacer 2.000 folletos de estos? ¿Y cuándo me los tiene? Porque los necesito para esta tarde. Y la imprenta, bueno, vale, pues sí, pues venga esta tarde y tal precio. Claro, aquello es una calidad que para un profesional de las artes gráficas de la década de los 90 vomitaría. Diría, esto, vamos, apártalo de mis ojos. Pero esa es la realidad. El mercado, los usuarios, tragamos con una calidad bastante menor, pero suficiente para nosotros. Por lo tanto, todo aquello desapareció. Quedan pues pequeños reductos aislados de gente pues que están en un mercado muy específico, que les exigen esa calidad para grandes enciclopedias o tal, pero bueno, han desaparecido prácticamente todos. Esa es la realidad. Bien, pues destacaría esto que les pongo en este párrafo. Es decir, en la década del 2000 se impuso la inmediatez y se impuso el servicio de 24 horas. ¿Por qué? Por la competencia, sencillamente. Empezamos a entrar en una época de globalización. Claro, antes los mercados eran locales y competían localmente.
Pero de pronto, a raíz de un Internet que se estandariza, que funciona, que es estable, que invita a las empresas a trabajar con Internet, porque aquello se mantiene, es sólido, pues las empresas empiezan a trabajar. Con lo cual, pues al meter ordenadores, automatizar procesos, etcétera, gente a la calle, por supuesto. Todas aquellas empresas que o bien cerraron o si se reconvirtieron con la entrada de los ordenadores, ¿qué tuvieron que hacer? Pues echar muchísima gente que no había trabajo para ellos, porque eran cosas manuales, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas empresas al reconvertirse vieron que tareas que antes hacían en varios días las podían hacer en el día o las podían hacer pues vamos, en un tiempo eh, ínfimo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que al igual que el hágaselo usted mismo caló en la sociedad, pues también caló en la sociedad que entonces tú ibas a una imprenta rápida, como dice el nombre, imprenta rápida, y, oiga, necesito 5.000 de estos, pero los necesito en 2 horas. Ah, no, 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 nosotros hasta mañana no se lo damos. Ah, pues entonces déjelo, me voy a otra. Y te ibas a otra a mirarlo. Es más, ya ni te levantabas de la oficina para ir a ningún sitio. Directamente por teléfono llamabas a varias y siempre encontrabas a alguien que te lo hacía, porque siempre había alguien más apurado que decía, uy, yo, vamos, esto me tiro a la piscina y voy a hacer este trabajo. Y de pronto, sin que nadie lo pidiera, nos encontramos con que las empresas tenían que trabajar dando el producto inmediato y además ofreciendo un servicio de 24 horas. Porque, bueno, claro, pues siempre había alguien que decía, ah, no, 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 pues mira, me ha surgido esto y necesito esto ya, pero son las 3 de la mañana. Pues tengo que llamar a alguien y que esto me lo fabrique. ¿Y por qué? Pues porque el mundo se globalizó de la noche a la mañana por Internet, por las comunicaciones. Al globalizarse, pues claro, en España a lo mejor pues eran las 3 de la tarde, pero en Colombia eran las 8 o las 9 de la mañana. Entonces, claro, el mundo pues no se para y en los sitios donde están en las horas de horario laboral, pues claro, les surge un requerimiento y llaman a la multinacional y, oye, necesito esto. Pero es que, claro, en la central son las 3 de la mañana. Pero como tienen que solucionar aquello, porque se juegan mucho dinero, pues entonces tiraban de sus proveedores y decían, oye, necesito esto ya, son las 3 de la mañana, pero lo necesito a las 7. De manera que en la década de los 90, sin comerlo ni beberlo, por Internet, de pronto nos encontramos con que teníamos que trabajar con inmediatez y ofrecer un servicio de 24 horas. Esto lo viví yo tan directamente que al final dije, no puedo, después de 21 años, no puedo seguir este ritmo porque sencillamente pues vi que me moría. Es decir, que era carne de aeropuerto continuamente y avión arriba, avión abajo. Y dije, esto no, 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 no puede ser. No puede ser. Y entonces, bueno, pues acabé dejando la empresa y pasando al mundo de la educación y dedicándome casi exclusivamente a la educación, también a algunas otras cosas. Volví un poco a las andadas al poco tiempo, pero bueno, yo vi que aquello eh, pues era para mí, porque lo viví durante muchos años, pero me di cuenta que, en fin, te requería una dedicación tan grande que te dejabas la vida. Con un cargo de responsabilidad en este tipo de vorágine de empresa, pues se puede funcionar durante unos pocos años, no más. ¿Cuál es el resultado? AGFA ha desaparecido, lleva muchos años en quiebra. Eh, Kodak desapareció totalmente y Fuji también. Es decir, no queda ninguna. Sí que a lo mejor ustedes dicen, no, 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 porque aquí yo veo que hacen, pues en nombre, el logo de son pues otras empresas que venden el producto bajo el logo
y la marca Agfa, pero no es Agfa. O sea, Agfa cerró. Lo mismo que Kodak, lo mismo que Fuji. 3 ejemplos de 3 empresas multinacionales bien grandes que desaparecieron porque no se pudieron adaptar a estos cambios tecnológicos. Eh, Estos ejemplos son muy clarividentes para todo lo que ha venido luego. Repito, multinacionales con sedes en muchísimos países. ACFA, pues prácticamente en todos los países importantes europeos tenía una sede. En España, ACFA facturaba del orden de 23.000 millones de pesetas en la década de los 90. Ahora, no factura nada. Son los distribuidores los que se han quedado con ello, pero claro, es que el tema de las artes gráficas ya no se vende película. Es que ahora es que no hay película, es que ya se hace todo directamente desde el ordenador a la plancha. Con lo cual, la película que era el que daba beneficio, pues desapareció, salvo algún reducto muy, muy pequeño, ¿no? Ya digo. Entonces, bueno, estas empresas que estaban cargadas con miles de trabajadores de todo tipo y muy bien cualificados, pues todos acabaron en la calle. Esta es la realidad. Bien, la formación en la empresa, por lo tanto, en consecuencia y ligado con lo que estamos viendo y estos ejemplos tan prácticos y tan reales, pues si la sociedad se ha vuelto muy celosa de la inmediatez, muy celosa de trabajar las 24 horas, pues la formación, pues evidentemente necesita también pues una respuesta en esa línea, ¿no? Entonces, claro, la formación convencional la descartamos directamente. O sea, es que la formación convencional ha querido decir, bueno, pues, a ver, estas personas que están trabajando en mi empresa, las voy a formar en este nuevo producto, entonces voy a prescindir de estas 3 personas y los voy a mandar una semana o 15 días a formarse a la delegación de la empresa que tenemos en Alemania y estarán 3 semanas allí dedicados a la formación. ¿Qué empresa se puede permitir eso actualmente? Porque en mi época de ACFA sí que nos lo podíamos permitir y de hecho pues a mí me mandaban a Bélgica, a Alemania, a Inglaterra y hacía cursos de una semana, de 15 días en maquinaria, etcétera, ¿no? Y conmigo pues algunos compañeros también. No había problema, éramos mucha gente y no había llegado la inmediatez todavía. Pero hoy en día, ¿qué empresa se puede permitir el lujo, el auténtico lujo de tener 3 personas que cogen y las mandan a formarse, les siguen pagando el salario, además les tienen que pagar pues el viaje, las dietas, todo esto, y luego que te vengan y empiecen con ese nuevo producto, pues a ver. Y claro, a veces los nuevos productos eh, llevan también al fracaso. A ver qué empresa puede aguantar el gasto en la formación y encima luego pues aguantar un fracaso. Pues cada vez menos, ¿no? Entonces, claro, pues el tema de la empresa significa que ha tenido que crear también pues, nuevas fórmulas de formación para los empleados debido a que la tecnología está avanzando y los empleados entraron con una formación específica. Pero claro, la sociedad ha ido en un sentido y la formación que tenían esos empleados pues no era la actual. Es trabajo de la empresa el formarlos para poder seguir siendo competitivos, ¿no? Por lo tanto, pues formar es imprescindible. Hay que formar a los trabajadores. Pero, claro, la formación, yo no me puedo permitir como empresa, pues determinados gastos y sobre todo prescindir de las personas, porque aquellas empresas que tenían tanto personal ya prácticamente desaparecieron todas en la década de los 90 y primeros del 2000. Ahora las empresas están mucho más ajustadas de personal. Y en el momento en que se ve a alguien que, bueno, no tiene ya un trabajo claro y tal, pues se le manda fuera. Esta es la realidad a nivel mundial, en unos sitios más que en otros. El ejemplo paradigmático de este tipo de funcionamiento es Estados Unidos. Ya sabemos que allí, pues claro, pues hay muchísima oferta, pero la gente cambia de trabajo sin miedo. También hay países en Europa que funcionan así, porque hay mucha oferta de trabajo.
No es el caso de España. En España, pues estamos atravesando desde hace ya unos años, pues un problema laboral porque pues hay mucho paro. Y hay mucho paro, eh, pues porque aquí pues llevamos una tradición de que todos los estudiantes acaben en la universidad, entonces tenemos titulados universitarios a punta pala, pero luego resulta que para profesiones de las más básicas, como puede ser electricista, fontanero, mantenimientos, etcétera, pues las empresas se dan de tortas para encontrar ese tipo de trabajador, porque en formación profesional pues hay poca gente. Universitarios, exportamos médicos y exportamos enfermeros a Inglaterra y a varios países de Europa, porque aquí tenemos, bueno, de sobras y no tienen trabajo, de manera que los exportamos. Mucha gente se forman en España y luego se acaban yendo a Inglaterra, a Alemania, lo mismo que ingenieros, lo mismo que abogados, en fin, universitarios tenemos a punta pala, pero sin embargo el país a fecha de hoy pues no puede absorber toda esta cantidad de titulados universitarios. Entonces se están yendo fuera, tristemente, ¿no? Bien, pues la solución que la sociedad ha puesto sobre la mesa para que las empresas que han reducido sus plantillas, que se han acomodado al sistema de trabajo actual, pues ¿qué ha sido? Pues el tema del e-learning, ni más ni menos. Todo ello siempre enmarcado en lo que es la SIC, la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es una sociedad en la cual la información es absolutamente imprescindible en el sentido de saberla procesar. Las empresas que no han sabido procesar la información mueren, se van al garete de forma inmediata. Es decir, esa inmediatez de la que yo les he estado hablando, ese trabajo las 24 horas debido a la globalización, se traduce en que la información debe ser absolutamente imprescindible en tiempo real. Las empresas deben instaurar los medios necesarios para que la información les fluya desde los cuatro costados. Si es una multinacional, deben tener unos servidores que les proporcionen información en tiempo real desde todos los confines del mundo. Y esa información hay que convertirla en conocimiento. La información no basta para que sea conocimiento. Entonces, esa información debe ser procesada, cotejada y analizada por un equipo de expertos. Gente que tiene que estar muy formada y con gran conocimiento de todo lo que es el mercado y las circunstancias de... Y dice, pues para tal fecha, para el día 20 de noviembre vamos a sacar el nuevo iPhone, vamos a hacer una campaña brutal y tal. ¿Qué hace Samsung? Pues Samsung coge y dice, uy, estos han anunciado que para el día 20, pues nada, para el día 19 tenemos que machacarles y sacar nuestra propia campaña y vender el Samsung 30. Y vamos a meterle pues estas dos o tres características y sobre todo nos vamos a gastar 3 millones en publicidad para que machaquen en todas las televisiones del mundo esto cada 3 horas anuncio de Samsung con el S30. Resultado, pues que consiguen machacarle la campaña a Apple. Porque la gente hoy en día ve la televisión y de la televisión es donde saca pues todas sus ideas, aunque sea que se le meten en el subconsciente. Y claro, se le crea una necesidad de comprar eso. Esta es la realidad. Entonces, claro, las decisiones se toman de forma inmediata. A lo mejor Apple dice, para mediados de mes vamos a sacar una campaña, pero no dice cuándo, para que no se la machaquen. Y viceversa, con Samsung. Y lo mismo para todas las empresas que viven hoy en día tanto de la publicidad. El tener una información, procesarla y decir, hay que tomar esta decisión, significa mandar a una empresa a la ruina. Porque todo este dinero, en el caso que propongo como ejemplo, que se ha gastado Samsung en hacer esa campaña del S30, si luego esa campaña no se traduce en ventas, pues, hombre,
por una campaña no creo que Samsung se vaya a la quiebra, pero le fallan 2 o 3 campañas de estas donde ha metido ahí, pues se ha volcado completamente para decir, oye, aquí o nos salimos o reventamos, y revientan, vaya si revientan. Por eso la información es tan importante tenerla y que provenga de los 4 confines y que haya un equipo de personas que sepan procesar esa información para adoptar las respuestas que correspondan en cada momento y en tiempo real. Es decir, la flexibilidad se impone a todos los niveles, también en la formación, y también la formación pues tiene que estar muy basada en que las personas, los trabajadores de la actualidad y del futuro deben tener una competencia digital muy amplia, muy potente. Esa competencia digital está cifrada. Yo he participado en varias investigaciones en las cuales hemos conseguido determinar qué es competencia digital concretamente a fecha de hoy, porque la competencia digital, pues en una sociedad de la información y el conocimiento, tal como venimos hablando, es evidente que va cambiando. No es una competencia digital que se alcanza y ya me paro ahí para siempre, sino que la tecnología va evolucionando, o sea que la competencia digital también va evolucionando y hay que ser competente digitalmente en cada momento. Y eso requiere formación, y la formación es el e-learning. En las siguientes diapositivas yo les iba a hablar pues del e-learning un poco más en detalle, pero debido a que vamos un poco, supongo que cortos de tiempo, voy a resaltar lo más importante. Y para ello les voy a hablar de algo que ya conocerán, que es el cono del aprendizaje, también conocido como la pirámide del conocimiento. Y esto responde a una investigación de amplio espectro que hizo Dale en 1932, y resultado de esa investigación pues surgió este cono o esta pirámide donde se establece la capacidad de retención del cerebro humano. Entonces, bueno, pues vemos que de lo que leemos retenemos el 10%, de lo que escuchamos el 20%, de lo que observamos, vemos y observamos el 30%. Cuando oímos y vemos, es decir, cuando vamos implicando a más sentidos, pues la retención, o sea, el aprendizaje, llega hasta el 50%. Cuando hablamos nosotros, porque estamos en un debate, en una conversación, recordamos o aprendemos el 70% de lo que ha sido nuestra participación. Y cuando tenemos una participación muy activa, de forma que aprendemos haciendo, enseñamos a otro, entonces el aprendizaje es del 90%. ¿Vale? Por lo tanto, podemos destacar que hay 2 tipos de aprendizaje, básicamente, atendiendo a la pirámide del conocimiento, que sería un aprendizaje pasivo, es decir, en todas estas fases, pues estamos pasivamente escuchando, viendo o viendo y escuchando, pero de forma pasiva. Mientras que en estas 2 últimas fases el aprendizaje es activo porque participamos directamente, intervenimos, ¿vale? Bien, si nos quedamos con la base, porque esta base es, valga la redundancia, la base para el desarrollo del e-learning y para el desarrollo pues, de cualquier metodología moderna para que el aprendizaje sea eficiente, ¿vale? Es decir, no perdamos el tiempo con estas fases superiores de forma aislada, sino que cualquier aprendizaje, cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar basado en la base de la pirámide. Es decir, aprender haciendo, enseñar a otro. Enseñar a otro es lo que podríamos decir presentar ante otros un trabajo que hemos realizado. Por lo tanto, en el e-learning tenemos una serie de factores que están recogidos y basados en esa primera etapa donde el aprendizaje es más poderoso según el cono del aprendizaje. Entonces, bien, el proceso del learning es un proceso normalmente asíncrono porque el estudiante pues está en su casa, en la oficina, en un ordenador y no tiene por qué estar conectado al mismo tiempo. Pero digo normalmente,
puede ser síncrono, puede ser que estemos en directo como lo estamos ahora. Esto sería pues una sesión síncrona porque estamos todos participando en tiempo real. Si las personas, si esto se está grabando en vídeo, las personas que vean el vídeo posteriormente, pues lo están haciendo de forma asíncrona. Bien, la participación activa del estudiante, de acuerdo con la base de la pirámide, se basa entonces en ¿qué? En foros. Precisamente cualquier programa de e-learning, cualquier plataforma, tiene foros. Y los foros se deben potenciar precisamente para eso. El foro permite aprender unos de otros y permite elevar el espíritu crítico, porque estamos viendo lo que han hecho los demás y les podemos criticar y estamos comparando lo que han hecho directamente con lo que hemos hecho nosotros. Y ellos están también comparando lo que han hecho ellos con lo que hemos hecho nosotros. Cuando este espíritu es constructivo, pues entonces es cuando se produce ese aprendizaje unos de otros. Las exposiciones interactivas. Bueno, claro, yo puedo hacer una exposición y sobre todo con los medios que tenemos ahora, pues medios gratuitos como puede ser pues la aplicación de Zoom, la de Webex, el Google Meet que tenemos ya integrado en el Drive de las cuentas de Google. En fin, tenemos tantas oportunidades gratuitas que es que estamos años luz, podríamos decir, de cómo se trabajaba hace 20 años. Esto era un sueño hace 20 años y, sin embargo, hoy en día es de la más absoluta normalidad. El trabajo en grupo es fundamental porque se aprende unos de otros por las mismas razones que he expuesto en los foros, ¿no? Es decir, el aprender unos de otros significa que no todos somos iguales. Hay gente que realiza determinadas tareas mejor, otros las hacen peor, pero los que las hacen peor aprenden de los que las están haciendo mejor. Por eso es tan efectivo el trabajo en grupo de forma abierta, para que todos estén viendo lo que hacen los demás y aprendan de sus propios errores y aprendan de lo mejor que pueden aportar los otros. Contenidos centrados en el uso del multimedia. Claro, pues en la base de la pirámide hemos visto que todo aquello que se ve y se oye y nos invita a la participación, pues nos proporciona esa mayor retentiva. Por lo tanto, el e-learning incluye profusamente vídeos y audios y vídeos todos a la vez. Y además elementos multimedia que permitan la interacción, ¿vale? Para que el estudiante pueda participar directamente. Cualquier plataforma de learning que se precie cumple con esto. La plataforma más comentada a nivel mundial es Moodle y Moodle tiene todo esto. Pero cualquier otra plataforma, a mí una de las que más me gusta es Chamilo, que precisamente en Sudamérica es una plataforma muy tenida en cuenta. Puede que incluso más que Moodle, según me han informado. Chamilo además es un entorno más gráfico, más agradable que el propio Moodle y por lo tanto, bueno, pues muy recomendable. Cumple con todos estos parámetros, lo mismo que Moodle y, repito, lo mismo que cualquier plataforma, sea de software libre o sea privada, cumplen con estos estándares. Y si no cumplen, pues estas plataformas no van a tener mucho que decir. Hablando de modelos pedagógicos, pues yo aquí solamente les he puesto un resumen de lo que fue el conductismo, donde el estudiante era pasivo total, que estaría en este apartado. El cognitivismo, donde las TIC ya empezaron a tener algún papel relevante. El constructivismo, en el cual mucha gente piensa que estamos en este modelo pedagógico constructivista, donde las TIC ya juegan un papel muy importante y donde al estudiante pues se le deja pues más libertad de decisión. Pero, sin embargo, yo, al igual que otras muchas personas, pensamos que estamos en este modelo conectivista, donde el rol del docente ha quedado reducido pues a la mínima expresión, es decir, más a un conductor, a un organizador, para que, en fin, la gente pues puedan recurrir a un organizador en un momento dado de confusión o de conflicto, pero nada más.
y las TIC son las auténticas protagonistas junto con el propio estudiante. ¿Por qué digo esto? Pues porque todo está en Internet. Todo está en Internet. Y si todo está en Internet, cuando digo todo me refiero a todos los contenidos. Es que desde la fabricación de una bomba atómica hasta la preparación de un plato de cocido, está todo. Eh, y además, no solamente está todo, sino que ya sabemos que están los MOOC, los Massive Open Online Courses, eh, que están lanzando pues, prácticamente todas las universidades en el mundo. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, que fue uno de los primeros en lanzar los MOOC, son cursos gratuitos, pero con contenidos y temáticas de las que están enseñando en sus propias facultades o en sus propias clases de pago, pero se dan gratuitas. Esto está marcando una tendencia. De hecho, los primeros MOOCs aparecieron a finales de la década del 2000, a finales. Y había muchas universidades, por ejemplo, la propia Complutense de Madrid en la que yo estoy, que no ofrecíamos MOOC. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos una universidad presencial, fundamentalmente. El que quiera una universidad a distancia, que se apunte en ellas. Este era un eslogan muy típico que solían decir desde la propia administración de la Universidad Complutense. Pero esto lo decían a primeros de la década del 2010 al 20. Pero, sin embargo, a fecha de hoy, nosotros estamos ofreciendo MOOCs como todo hijo de vecino. ¿Por qué? Pues porque la globalización arrastra. Si nosotros, que somos una universidad presencial, no ofrecemos MOOC, pero los ofrece la Universidad Autónoma de Madrid, pues la gente dice, ay, pues este curso es interesante. Ah, pues me voy a apuntar. Una vez te has apuntado a este curso, pues la consecuencia lógica es decir, ah, pues mira, aquí hacen también esta carrera universitaria. Ah, pues mira, pues me apunto que me ha gustado mucho el MOOC. Es decir, el MOOC al final es una herramienta de enganche de los nuevos estudiantes. De manera que una universidad que no saque MOOCs está perdiendo cuota de mercado, vamos, a punta pala. Por lo tanto, los MOOCs se han vuelto imprescindibles y todas las universidades, todas, o los están ofertando o los van a ofertar dentro de muy poquito tiempo. Entonces, claro, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que va a ocurrir en un futuro inmediato o muy próximo? Pues repito, todos los contenidos, todo está en Internet. Lo que hay que hacer es organizar todo ello y debido a que todo está en Internet, pues mucha gente no necesita la titulación universitaria propiamente dicha, porque lo que quiere es aprender a hacer aquello. Pero resulta que aquello se mete en YouTube y en YouTube tiene también pues 100.000 vídeos que le hablan de aquello en concreto. Si yo no quiero, no necesito sacarme una ingeniería o no necesito sacarme pues una licenciatura en empresas o un máster. No, si yo lo que quiero saber es cómo se hace la contabilidad de esto, miras en YouTube, ah, pues mira, aquí tengo un vídeo que me lo explica perfectamente. Lo que yo quería saber, ya lo sé. Punto, ahí se acaba. Por lo tanto, yo estoy convencido de que la evolución en los próximos años pues va a ser que el negocio de las universidades muy probablemente sea a través de los MOOC. Pero claro, ¿gratuitos? Sí, MOOCs gratuitos, pero con certificación de pago. Hay mucha gente que dice, yo no necesito la certificación, yo no necesito el título, lo que quiero es aprender esto. Pero, hombre, si me dan una certificación, pues a todo el mundo le gusta decir, no, yo es que he estudiado en tal universidad. Y si el precio pues es barato, pues, oye, pues mira, ¿sabes qué? Pues además sí voy a pedir la certificación, a condición de que el precio sea barato. Entonces, esta es mi opinión muy personal, pero yo estoy muy convencido de que en un futuro, a pocos años, los MOOCs se van a disparar. Hoy en día ya lo están, pero se van a disparar muchísimo más y habrá pues muchas universidades que empezarán a cobrar por la certificación de que se ha superado ese curso en condiciones. Y eso
tendrá una valoración, pues, si no tan alta como una titulación universitaria, pues va a tener una titulación, una certificación muy valorada, muy apreciada en las empresas. De hecho, pues la Universidad Nacional a Distancia Española, la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, ya emplea este sistema. Ha sido una universidad desde hace muchos años pionera y con muy buenos productos. Es, en cuanto a alumnos, la mayor universidad española, que hay pues del orden de 120.000 alumnos matriculados, pero claro, de forma a distancia, virtual. No hay clases presenciales, aunque ahora con estas herramientas tecnológicas que estamos utilizando, pues todo va a cambiar. Es decir, que las que eran presenciales se van a hacer no presenciales y las que eran no presenciales pues se van a volver también muy presenciales, porque claro, como ahora nos reunimos todos a través del monitor y estamos actuando en tiempo real, vamos a ver qué pasa en los próximos años. Pero desde luego lo que pase será gordo, será muy gordo. De eso también estoy convencido. Y bueno, pues llegado este tiempo, la presentación es mucho más larga. Eh, pues no sé si en otro momento podríamos hablar de ello. Yo lo que tal vez pues les quería llamar la atención sobre algunos programas que se están utilizando en la formación, en el learning expresamente, porque estos programas pues son muy interesantes y es lo que en muchas empresas están utilizando ya a continuación. Básicamente estoy hablando de programas simuladores. Claro, hay simulaciones de todo tipo, aunque yo aquí pues estoy utilizando muchos mecanismos, pero esto mismo es aplicable a temas de contabilidad, a temas de administración de empresas, a lo que ustedes quieran, ¿no? Existe de todo. Entonces, claro, todo esto al final pues son e-learning objects que son píldoras formativas que forman parte de las plataformas de e-learning. De tal forma que, claro, pues una imagen vale más que 1000 palabras, la base de la pirámide de Edgar Dale con el conocimiento. Si yo estoy viendo cómo funciona una central generadora, pues es que aquí lo estoy viendo ya en la imagen en movimiento. Pero además, si eso va, pues completo con una serie de explicaciones, pues bueno, no necesito realmente a un profesor. Lo voy a tener todo ahí, ¿no? Y como esto, pues van a haber 40.000 cosas que están en el mercado. Yo tenía pues algunos vídeos preparados, pero ya digo que esto se hace muy extenso. Les voy a cambiar la pantalla solamente un momento para compartir uno de los vídeos y bueno, pues a ver, un segundo, esto debería estar aquí. Supongo que deben estar viendo en pantalla ahora esto. Este es un vídeo de procesos de fabricación. Es decir, esto corresponde a un programa que se llama Flexim. Seguramente ustedes en Colombia tendrán pues programas equivalentes. Yo este programa pues lo estoy poniendo en relación precisamente pues con el funcionamiento de una empresa, ¿no? Una empresa, sobre todo, ¿cuál es su leitmotiv? Ganar dinero. Sí, de una forma pues correcta, social, todos los adjetivos que quieran añadir, pero fundamentalmente es ganar dinero. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un proceso de fabricación que lo tenemos simulado y entonces vamos a optimizarlo. ¿Cómo? Pues miren, si este señor que viene aquí a coger el objeto, pues tiene que dar tantos pasos para coger el objeto y depositarlo en la cinta transportadora, pues yo a través del programa puedo calcular que tenga que dar menos pasos. Si da menos pasos, tiene tiempo para hacer otras cosas, como puedo ver aquí. Si puede hacer otras cosas además, pues significa que a lo mejor en vez de 3 personas, pues solo necesito 2.
Porque claro, en un proceso de fabricación al final voy a tener que emplear mucha gente, comprar muchas máquinas, diseñar unos espacios. Todo esto es una inversión. Una inversión es riesgo. Si yo previamente con un programa de simulación pues lo planteo todo y digo, oye, pues mira, pues inicialmente me salían 50 personas, pero realmente con el programa pues veo que con 10 me apaño y optimizo al máximo que esas personas estén trabajando sin perder ni un segundo con los tiempos racionales que tengan para ir al servicio o lo que sea, pero he optimizado los procesos. Pues estoy ganando dinero, ¿me entienden? Entonces, hoy en día los programas simuladores son la panacea, son lo que las empresas modernas deben incluir en la formación, en sus plataformas de learning o dejarlo en manos de empresas profesionales que les den la formación específica en aquello que le interesa a la empresa. Y bueno, dicho esto, vuelvo a la diapositiva. Aquí tendríamos otro caso de programa simulador. Este es un programa de electrónica y bueno, podemos ver cómo estoy diseñando un circuito electrónico con un programa que simplemente voy situando los diferentes elementos, los voy situando en pantalla, uno los cables correspondientes y antes de gastarme ni un duro en comprar componentes, en hacer el montaje, lo voy a experimentar en el ordenador, con lo cual me estoy ahorrando el 90% de los costes de lo que puede ser el diseño. Una empresa moderna, eficiente, debe funcionar así. Hay programas simuladores para todo y por lo tanto, cualquier directivo en una empresa debe tener un alto conocimiento sobre ello, porque ahí está basado probablemente el mayor beneficio de la empresa. Si la empresa sale con unos gastos de partida tremendos, es muy probable que ni siquiera pueda salir al mercado, ¿vale? Lo mismo que si utilizamos realidad virtual, realidad aumentada, tengo varios vídeos hablando del tema, pero que, en fin, creo que esto debo estar bastante pasado de tiempo, así que yo por mi parte pues finalizo aquí la presentación y si alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Doctor Pues nada, Francisco, muchas gracias. a usted muchísimas gracias por la ilustración, lo claro, en hacer este recorrido y compartir con nuestros estudiantes en el Politécnico Gran Colombiano toda esa experiencia que tiene. Jóvenes, un par de preguntas para ir cerrando tan amable. Antes de que ellos pongan sus preguntas, doctor, tan amable, por acá me piden que si es posible que usted nos pueda compartir su material, tan amable si es viable, usted me lo regala por favor al correo para yo compartírselos a ellos. Cuente con ello, le paso la presentación, se la convertiré a PDF para Muchas, que ocupe menos porque pues es una presentación bastante extensa, pero sí, cuente con ello, yo se la muchas, envío al correo. muchas gracias. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, Por acá nos cuentan, a ver, no puedo leer bien mi chat. Si quieres, abres el micrófono. ¿Qué piensa usted de la inteligencia artificial? Es la pregunta que nos hacen por acá. bueno, miren, yo lo que pienso de la inteligencia artificial lo resumo de una forma tal vez, no sé si original para ustedes, pero que representa un compromiso por mi parte total con mis creencias. Pues mire, unos ahorrillos que tenía y he comprado un fondo basado en inteligencia artificial. Lo compré precisamente anteayer, pues metí 3.000 euros y ahí los tengo metidos y bueno, ya gané, me parece que ya había subido ciento y algo. Es decir, mi compromiso con la inteligencia artificial es total, creo en ello, lo mismo que los fondos tecnológicos, lo mismo que los fondos que están invertidos en tecnología de la salud.
porque esto, miren, es que esto me meto ya en otra de las conferencias que quiero dar de otra asignatura, ¿no? Que es, bueno, la evolución de la sociedad en los próximos años. Estamos en un momento crucial, estamos haciendo historia, es mi opinión. Yo creo que vamos a asistir en los próximos años, todos nosotros, a unos cambios sociales radicales, para bien en algunas cosas y para muy mal en otras. Pero creo que vamos a tener pues, unos problemas tremendos, sobre todo pues, de cara a nivel laboral. A nivel laboral especialmente porque la robotización y más pues con el tema este de la inteligencia artificial eh, va a entrar en su tercera fase, ¿no? Es decir, que con todo lo que he explicado antes, se ve claro que la tecnología al final se carga muchos puestos de trabajo. Es cierto que crea otros nuevos, pero no en la misma cantidad de los que ha destruido. Y esto cada vez se va a ver más exagerado, porque los puestos que crea son puestos de alto conocimiento. Y eso es precisamente lo que menos abunda. Por lo tanto, en los próximos años, pero no mucho más allá, en los próximos años esto se va a ver exponencialmente dimensionado y vamos a tener un problema laboral en todo el mundo desarrollado muy grande, muy grave, porque las empresas sí van a aplicar la inteligencia artificial de forma masiva, porque claro, como he dicho antes, una empresa ¿para qué está? Para ganar dinero, que nadie se engañe. Es decir, cualquier persona que haya tenido una empresa sabe que esa es su principal misión, ganar dinero. Dentro, pues ya digo, de una responsabilidad, pero fundamentalmente es ganar dinero. Para perder dinero o para plantearlo de otra forma, pues están las ONG, pero una empresa quiere ganar dinero y esa es su principal misión. Y, por lo tanto, para ganar dinero, si yo veo que con inteligencia artificial, pues creo una máquina que me ahorro los pasos del vídeo que les estaba mostrando de los operarios, porque los operarios se ponen enfermos. Los operarios, hay momentos en los que no son capaces de llevar pues la misma carga de trabajo porque son humanos. Pues claro, si yo meto ahí pues una máquina robotizada totalmente, pues estoy ganando dinero. O sea, desde el punto de vista empresarial es la panacea. Y esto, nos guste o no nos guste, se va a imponer, porque siempre habrá una empresa que lo hará primero. Y en el momento en que lo haga primero, arrastrará a todas las demás. Es lo mismo que con el tema de los MOOC. El Instituto de Tecnología de Massachusetts sacó los primeros MOOC y a partir de ahí, en menos de 10 años, resulta que todo el mundo está haciendo MOOCs. ¿Por qué? Porque arrastraron a todos los demás. Con la inteligencia artificial y la tercera fase de robotización va a pasar eso. Con la cuarta revolución industrial en la que estamos metidos ya prácticamente de lleno, ocurre lo mismo. Si yo resulta que con un procesador barato, como puede ser un Arduino, soy capaz de controlar de forma fiable todo lo que es el sistema de calefacción y el sistema de climatización de un rascacielos, y estoy hablando de un aparato que como mucho, entre todos los dispositivos y accesorios, me cuesta 1.000 euros. ¿Por qué me voy a gastar 3 millones de euros en una solución que me ofrece una empresa para controlar todo el rascacielos? Sí, por menos de 1.000 euros lo tengo hecho con tecnología barata, pero además fiable. Eso es la revolución industrial 4.0, entre otras más cosas. Es decir, que estamos hablando de que la inteligencia artificial, los makers, la impresión 3D, todo esto está titubeante, pero a punto de estallar de forma masiva a nivel mundial. Y cuando eso lo haga, y yo pues le doy menos de 5 años, que Dios nos coja confesados. De acuerdo, doctor. Por aquí hay un par de preguntas. David justo en ese mismo hilo nos pregunta que si estamos preparados para esta nueva revolución industrial. Esto que se viene de ver con cambios tan vertiginosos. Vamos a ver, no estamos preparados porque básicamente las empresas que tengan un capital humano
muy elaborado, de mucho conocimiento, podrán dar el salto y dejar atrás líneas de productos o líneas de fabricación que no les producen ya beneficio o que el beneficio es muy, muy pobre a costa de meter muchos recursos. Entonces se reconvertirán a trabajar pues, en las líneas que sí que les dan beneficios. Pero otras muchas empresas no van a poder, sencillamente, pues porque tienen pues mucha carga laboral y porque todo está tendiendo a una estrechez de la tubería por donde está circulando todo. Es decir, en el sector de las artes gráficas, de los ejemplos prácticos que les comentaba, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que la evolución masacró ese sector. La evolución tecnológica lo descartó. Es decir, hiciera lo que hiciera Agfa o Kodak, hubieran desaparecido porque estaban basándose su negocio en la película y la película desapareció totalmente. Es decir, Agfa intentó vivir del sustituto de la película, que eran pues las grandes impresoras y los plotters. Pero mire, mantener una estructura de miles de personas viviendo de la tinta de los plotters es ridículo. Quiero decir, es imposible. Estaban condenadas a la desaparición. Y con la revolución industrial 4.0 ocurre lo mismo. Si una impresora 3D es capaz de fabricar una casa en un tiempo récord, donde una fabricación convencional tarda 6 meses, pues con impresión 3D a lo mejor es factible fabricarlo en un mes y con mayor consistencia. Si un componente que requiere proceso de fabricación, pues como lo hemos visto en el vídeo, requiere pues una inversión, requiere una estructura y con impresión 3D, aquello lo hacemos en 24 horas y con un coste mínimo, pues está claro, no hay nada que hacer. Yo no soy negativista, yo no soy derrotista, soy práctico. El futuro de la humanidad va a cambiar en los próximos años. En los próximos 10 años, aquí va a pasar algo. Ya tenemos un ejemplo de ese algo que está pasando, que es el COVID-19. Nadie se lo esperaba. En diciembre de 2019, nadie imaginaba, salvo en China, nadie imaginaba que nos íbamos a encontrar con esto. Aquí lo tenemos. ¿Va a ser el último? ¿Va a ser el único? ¿O es el primero de todo lo que va a venir? Pues muy probablemente. Y esto no es ser derrotista, esto es ser práctico, ser realista. De acuerdo, doctor. Es no cerrarle los ojos a la realidad, es tener una visión más amplia, más integrada, como usted lo dijo. Retomando el ejemplo de las empresas de películas, si se hubiese integrado un poco más ese trabajo colaborativo que hoy podemos hacer con lo que está ocurriendo en pandemia y lo que se ha presentado en el mundo, si hubiese sido un poco más prácticos, como usted los llama, en las empresas, ejemplo, las de medicina, Siemens, esa fusión, que a partir de todos esos desafíos tecnológicos desplazaron las películas, pues hubiese sido un poco menos duro, si se quiere. Vamos con la última pregunta y nos dice por acá Héctor, ¿hay algún sistema que en este momento esté investigando para revolucionar en fibra óptica o en otro sistema? Bueno, tenemos la tecnología 5G que ya está ahí. Entonces, imagínense lo que es, con el móvil, desde cualquier punto donde estemos, que podamos recibir pues a 600 megas de velocidad y podamos ver pues una película en tiempo real desde el móvil o desde la tablet. Nos hemos ido, pues no sé, al Everest y estamos ahí conectados viendo una película en tiempo real y estamos conectados con nuestro móvil o con nuestra tarjeta de 5G. El 5G es la revolución, se está empezando a implementar. En España solamente hay un proveedor que está ofreciendo 5G en este momento, que es Vodafone, pero de forma muy tímida, pero Orange ya están también pues, haciendo sus primeros intentos. Es decir, el 5G va a ser una realidad en un año, 2 años máximo. Y eso lo va a cambiar todo también, porque vamos a ver, si a mí ahora
Mire, lo que estábamos hablando antes, esta presentación de PowerPoint, como contiene directamente vídeos y muchas imágenes de alta resolución, pues ocupa 300 megas. Claro, yo se la voy a pasar a PDF, no se la puedo enviar tal cual por correo electrónico, porque bueno, pues no es capaz el correo de manejar esto. Imagínese que sí lo es, que será en 2 años máximo. Y yo le envío todo esto a través a través del mismo correo electrónico. O, pues a lo mejor, bueno, ya sé que hay otros sistemas que yo le puedo compartir esto, ¿no? Pero le quiero decir, cuando se trata de transmitir un volumen grande de información, tenemos que recurrir pues a unos sistemas concretos. La televisión digital ha roto barreras, perdón, con respecto a la televisión analógica. Hoy en día ya todos tenemos televisión digital. Bueno, pues imagínese que la televisión digital la podemos poner ya pues con un ancho de banda impresionante y que cualquier cosa que hagamos es directa. Esto significa que la televisión interactiva la vamos a tener también ya en muy poquito tiempo. Es decir, interactiva en el sentido de que el espectador va a poder interactuar directamente con el programa de televisión, porque este ancho de banda, esta velocidad, va a permitir en tiempo real eso no solo de un espectador, sino de muchos al mismo tiempo. Esto va a cambiar el panorama radicalmente, el 5G. ¿Me entiende? Entonces, bueno, el tema de la fibra óptica, todo lo que sea analógico, pues probablemente vaya decayendo en favor de las ondas, en favor de que todo sea una comunicación a base de Wi-Fi, ondas electromagnéticas y la conexión directa, pues a través de antena. Gracias, profesor. Y usted dijo algo muy significativo, sí, son muchos desafíos que tenemos como seres Mucho. humanos y yo creo que la humanidad no la podemos perder ni vamos a ser reemplazados por la máquina en la medida en que utilicemos esas señales, esas herramientas para tomar mejores decisiones y intervenir, por supuesto, los riesgos que se vienen presentando. Con esto quiero agradecer nuevamente pues al doctor Francisco por compartir con nosotros. Creo que va a ser la primera de muchos contactos a la universidad por establecer esta importante relación con el doctor Francisco, con la Universidad Complutense de Madrid. Espero que haya quedado muy animado de seguir compartiendo con nosotros, a los estudiantes. Gracias por este espacio de compartir, fortalecer y conocer un poquito más lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Porque como profesionales tenemos esos retos de solucionar problemas. Y ahí están los desafíos, no han cambiado. Buen día para todos. Muchas gracias, un placer.